¿Deben los cristianos observar también la Torá? Lo que vas a escuchar es algo que no se enseña en las iglesias de hoy. Si ves el vídeo completo y reflexionas sobre lo que aquí se expone, cambiará por completo tu forma de entender la Biblia. Cuando termines de ver este vídeo, te pido que no me creas sin antes verificarlo con las propias escrituras. Mi objetivo no es convencerte, sino informar a todos aquellos que creen en Yeshua, en Jesús y en la Biblia y que merecen conocer la verdad. El Creador nos dio la ley, pero ¿es correcto decir que la ley ha sido abolida y que no debemos cumplirla? ¿Es esto lo que Yeshua, Jesús, realmente enseñó? Busquemos la verdad porque la verdad nos hará libres. ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la ley? ¿Debemos cumplir la ley? Los llamados libros de la ley son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son propiamente los libros de la Torá o libros de la ley, o lo que comúnmente conocemos con el término griego Pentateuco. Allí encontramos la historia de la creación, la alianza del Creador con Abraham, el Éxodo, la caída de la humanidad, el establecimiento del pueblo de Israel, la ley de la creación. También encontramos los secretos de la prosperidad, de la paz, de la buena convivencia en la familia, de cómo administrar nuestras posesiones, de cómo tratar al prójimo, de cómo dirigirnos al Creador y muchas otras instrucciones que están destinadas a darnos una vida plena. Hay un malentendido general en el mundo cristiano sobre el concepto de ley. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que yo también creía firmemente que la ley de Dios fue abolida, que la ley solo fue dada a los judíos, que esclavizaba. Pero he descubierto que esta idea proviene de ignorar lo que la Biblia realmente enseña y conformarse con lo que los pastores y líderes enseñan sin escudriñar. Veamos qué nos dice el Salmo 19:7. La ley de Yahweh es perfecta, restaura el alma. El testimonio de Yahweh es verdadero, hace sabios a los simples. Y también nos dice el Salmo 119:1. Bienaventurados los que tienen un camino sin mancha y andan en la ley de Yahweh. Los que guardan la ley son descritos en la Escritura como perfectos en el camino. Lo entenderemos si sabemos lo que significa la palabra ley, desde el punto de vista del Creador. La palabra ley que aparece en la Biblia es la que se utiliza para traducir la palabra hebrea Torah, cuyo significado es más amplio que la palabra ley. La palabra Torah significa instrucción, enseñanza, dirección del Creador. El Padre quiere que guardemos sus mandamientos, no porque nos odie tanto como para atarnos a una ley, sino porque nos ama tanto, que nos da instrucciones de cómo vivir en bendición. ¿Qué nos dice Proverbios 3, 1 y 2? Hijo mío, no olvides mi enseñanza, y que tu corazón guarde mis preceptos por largos días y años de vida, y la paz vendrá a ti. También nos dice Deuteronomio 5, 29. Oh, si tuvieran siempre un corazón así, que me temieran y guardaran todos mis mandatos, para que ellos y sus hijos fueran felices para siempre. Sin embargo, la palabra ley es una traducción bastante inexacta. Parece ser algo que nos quita la libertad. Pensamos en juicio, prisión, castigo, algo que impone, algo que tenemos que obedecer, pero en cambio, si entendemos que el significado es instrucción y dirección, nos comunica que hay un propósito que Él nos da. Es algo que es para nuestro bien, que nos ayuda, que nos libera. La palabra Torah significa instrucción. Esto significa que los mandamientos que componen la Torah son enseñanzas o instrucciones que deben guiarnos en nuestra experiencia de vida. Es como cuando compramos algo que necesita ser ensamblado. Por ejemplo, tendemos a leer las instrucciones, pero para entender cómo ensamblarlo, o al menos para tener una idea de cómo funciona, y luego poder ensamblarlo. De la misma manera, la ley o Torah fue dada en nombre de nuestro creador, nuestro diseñador, para que podamos estar completamente bien ensamblados, para poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Pero bueno, continuemos. Nos dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo y esté bien preparado para toda buena obra. ¿A qué escritura se refiere precisamente Pablo aquí, si el Nuevo Testamento no existía todavía? Se refiere a los escritos que estaban disponibles en esa época, principalmente la Torá, así como los escritos históricos, proféticos y poéticos que conforman en la Biblia el Antiguo Testamento. La palabra Torá, que significa instrucción, procede de la raíz hebrea yará, que significa colocar, indicar, señalar. La imagen más aceptada para entender el concepto es pensar en un arquero apuntando con su flecha para dar en el blanco. Esto es lo que el Creador quiere que demos, la meta, para hacer lo correcto. En cambio, la palabra pecado es la palabra hebrea hatá, que significa errar, desviarse de la meta, no cumplir nuestro propósito. Hay algo particularmente interesante porque yo sé que se nos ha explicado que el pecado
según la definición de la Biblia, es romper la ley, o mejor, romper la Torá. Y esto no es solo lo que se nos dice en el Antiguo Testamento, no solo se dice en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en 1 Juan 3:4, se dice, el que comete pecado también viola la ley, porque el pecado es violación de la ley. En otras palabras, está diciendo que quien no observa la Torá está cometiendo un pecado. Por lo tanto, Torá significa el conjunto de instrucciones o enseñanzas del Creador que tienen por objeto orientar la vida del hombre para que pueda alcanzar la perfección y vivir en la prosperidad de acuerdo con la voluntad del Creador. Otra afirmación cristiana es que se considera imposible observar la Torá. ¿Existe realmente alguien que pueda observar toda la Torá? Le daré una respuesta muy rápida. Sí, es posible observar toda la Torá. Si eres de los que dicen que solo Yeshua podía observar la Torá, entonces, ¿cómo explicas eso? Lucas 1, 5, 6 dice, en tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía, y tenía por esposa una descendiente de Aarón llamada Isabel. Eran justos a los ojos de Dios y observaban todas las leyes y prescripciones del Señor sin reproche. De hecho, la idea de que los mandamientos son difíciles no solo es errónea, sino que contradice a Elohim, es decir, a Dios mismo. ¿Qué nos dice Deuteronomio 30 del 11 al 14? Este mandamiento que yo te doy hoy no es difícil para ti, ni está demasiado lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo practiquemos? No está más allá del mar para que digáis, ¿quién pasará por el mar por nosotros y nos lo traerá y nos lo hará para oír y lo practiquemos? Pero esta palabra está muy cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Te daré la prueba de que puedes cumplir realmente todos los mandamientos. En derecho se enseña el concepto de que el derecho es el concepto de normas, el conjunto, perdón, de normas jurídicas positivas que regulan la conducta externa del individuo en el contexto social. Esto quiere decir que el derecho es la ciencia que estudia cómo se comporta el ser humano cuando está con otras personas. Donde quiera que hayan dos personas, hay derecho. Es una característica innata del ser humano. Si no hubiera normas, entonces estaríamos yendo en contra de nuestra propia naturaleza con la que Elohim nos creó. Si por el contrario crees que las reglas se hicieron para ser rotas o te ofendes cuando ponen alguna regulación, entonces estás viviendo en la carne. Porque Romanos 8:7 nos dice, porque lo que codicia la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios ni puede hacer. Aquí hacemos un mini paréntesis para dejar una cosa clara. No estamos hablando de todas las leyes que puede haber en el mundo, pues hoy en día muchas de estas leyes van en contra de lo que Elohim dice. Y como dijeron Pedro y los apóstoles en Hechos 5:29, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora pues vamos al tema principal. Si no puedes acatar las reglas comunes, nunca entenderás la Torá, porque la Torá es la ley de Dios. El conjunto de reglas divinas escritas por el dedo del Creador, que rigen la conducta no solo externa, sino interna de cada individuo en nuestra relación con Dios y con los demás. Por lo tanto, está en la propia naturaleza del hombre obedecer la Torá. Lo antinatural, en cambio, no es cumplir con los mandamientos. Y te digo, lo más asombroso que la gente que supone la Torá nunca ha podido entender. Presta atención a lo que te voy a decir. Aunque no cumpla todos los mandamientos, puedes cumplir con la Torá. Volviendo al ejemplo de la ley. En el cuerpo legal de una nación hay muchos tipos de regulaciones para todos los aspectos de la vida de un Estado. Por ejemplo, el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral, el derecho agrícola, el derecho comercial, el derecho constitucional, el derecho militar, el derecho internacional, el derecho privado y muchos otros. Así que a menos que te adhiera a una de estas áreas determinadas, las leyes que rigen esos ambientes no se aplicarán a ti. Y eso no significa que si ya estás rompiendo todas las leyes de tu Estado. Cada nación tiene una constitución política de la cual se derivan todas las demás disciplinas del derecho. Tú, como individuo, siendo parte de ella, estás llamado a observar lo que dice la constitución de tu nación solamente. Y es la misma constitución la que te dirá cuando estás en una de las áreas específicas. De la misma manera, la Torá es la constitución del pueblo de Dios. Y es la misma ley para todo natural y extranjero que forme parte de Israel. Pero de ella se desprenden las leyes para los sacerdotes, para los levitas, para los reyes, para el templo, para las mujeres, para los hombres, para los trabajadores, para los patrones, propietarios, para los siervos, empleados, para los que viven en Israel y para los que tienen tierra, para los que tienen ganado, etcétera, etcétera. Entonces, si no eres un sacerdote, entonces no tienes que practicar las reglas de los sacerdotes. Lo mismo va para todos los otros aspectos que mencioné anteriormente. Así que cualquiera que diga que necesita guardar los 613 mandamientos que están en la Torá,
no solo sabe que guardar todos los 613 no es bíblico como cosa, sino que tampoco tiene idea de cómo funciona la ley en la tierra y, mucho más importante, el reino de hoy. De hecho, dejando a un lado todos los mandamientos para determinadas categorías de personas, profesiones o momentos concretos del tiempo, por ejemplo, el hecho de que el templo físico no esté en funcionamiento desde hace mucho tiempo, nos quedamos con una lista bastante sencilla de mandamientos generales que estamos llamados a observar, amar, obedecer. Es decir, los mandamientos generales para todos los israelitas, naturales o injertados, según nos dice en Romanos 11. Estos, en esencia, son los 10 mandamientos del capítulo 20 de Éxodo, las leyes dietéticas del Levítico 11 y las fiestas solemnes del Levítico 23, sin mencionar que todas ellas dependen de las mencionadas por Yeshua en Mateo 22, del 37 al 40. Otra afirmación común es que ya no hay necesidad de observarla porque estamos viviendo en el periodo de gracia gracias a Yeshua y la gracia. Según lo que afirman esto, anula la Torah, la suspende, la abroga y la hace obsoleta. Pero ¿es esto lo que dice la Biblia y es esto exactamente lo que dice Yeshua? Veamos qué dice. Mateo 5:17 nos dice, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolir, sino a cumplir. Aquí Yeshua dice claramente, no penséis que he venido a abolir la ley de Dios, Torah y los profetas. La palabra abrogar significa dejar sin efecto una ley o un mandamiento. Esto es según un diccionario en nuestro idioma, pero si revisamos un interlineal griego, encontraremos que la palabra que aparece allí en ese pasaje traducido como abrogar, en nuestro idioma es la palabra cataluo de Strong 2647, que significa derrocar, derribar, destruir, quitar, eliminar, desvanecer, cancelar, acabar, terminar, extinguir. Por lo tanto, el Señor está diciendo que no vino a quitar, eliminar, destruir o anular la Torá, sino que vino a cumplirla. ¿Qué significa la palabra cumplir? La palabra griega para la palabra cumplir es la palabra plero, del Strong 4137, que significa llevar a la plenitud, perfeccionar, llenar, completar, también terminar. Aquí muchos dirán, pero has visto, Yeshua vino a terminar la ley. Esta afirmación, sin embargo, no encaja con la declaración de Yeshua. Es como si dijera, no he venido a terminar la ley y los profetas, sino a terminar. No tiene ningún sentido. Es como si yo llegara a mi casa y dijera, ¿sabes? No he venido a comer, pero he venido a comer. No tiene simplemente sentido. Por el concepto, pero el concepto hebreo explica mejor la palabra cumplir. En este caso, el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo, no en griego. Esto ha sido incluso confirmado por los famosos padres de la iglesia. Ellos aceptan y reconocen que el Evangelio de Mateo fue escrito en hebreo. Y también yo estoy muy convencida de que cuando Yeshua estaba predicando este sermón, no lo estaba predicando en griego, estaba hablando en hebreo. La palabra cumplir en hebreo, que debía haberse utilizado aquí, es lekayem, que significa cumplir, realizar, observar, mantener algo. Por lo tanto, cuando Jesús utilizó este término, estaba diciendo precisamente, no he venido a abrogar la Torah y los profetas, sino a cumplir, observar, custodiar todo esto y hacerlo realidad. Sin embargo, el cristianismo piensa diferente. No. Pablo dijo en los Gálatas y en los Colosenses exactamente lo contrario. La ley está abrogada y ahora estamos bajo la gracia. Y ponen un conjunto de versículos que están convencidos de haber entendido de forma correcta para ir en contra de aquel al que llamamos maestro. La cuestión de Pablo lo trataremos en otro vídeo, porque aunque nunca anuló la Torá de ninguna manera, ya en aquella época, como dice Pedro, muchos intentaron transversar sus palabras porque eran difíciles de entender. Si ya entonces era difícil entender a Pablo, y estamos hablando de una época en que hablaban toda la misma lengua, con los mismos modismos y formas de hablar de la época, y aún así no podían entenderlo del todo, imagínese usted si es más difícil hoy en nuestra época, con casi 2000 años después. Por ahora leamos lo que dice Pedro sobre este hecho. Segunda de Pedro 3:15 al 17. Y considerad que la paciencia de vuestro Señor es para vuestra salvación, como también os escribió como nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Y esto lo hace en todas sus cartas en las que trata estos asuntos. En ellos hay algunos casos difíciles de entender que los hombres ignorantes e inestables transversan por su cuenta y riesgo, como también las demás escrituras. Por lo tanto, vosotros, queridos hermanos, sabiendo ya estas cosas, ponéis en guardia para que no os dejéis llevar por el error de los malvados y caigáis así de vuestra firmeza. Aquí añado otro dato interesante sobre la traducción que se nos da y el original que se encuentra en el griego. La palabra utilizada aquí para describir a los llamados malvados, o como en otras versiones dice error de los malvados,
En griego copto, la palabra es atemos, Strong 113, que significa sin ley, desenfrenado, licencioso. La Biblia está llena de traducciones de este tipo, pero por ahora sigamos con el tema principal. Veamos qué nos dice Jesús a continuación de nuevo en el Evangelio de Mateo. Mateo 5, 18 al 19. En verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no pasará ni una tilde, ni una ley en que todo esto que hay escrito se cumpla. Pues así, cualquiera que transgreda uno de estos preceptos, aunque sea el más pequeño, y enseñe a los hombres a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que las guarde y las enseñe a los hombres, será considerado grande en el reino de los cielos. Aquí Jesús dice explícitamente hasta que pasen el cielo y la tierra. Con esto entendemos claramente que se refiere al final de los tiempos, cuando ya no habrá más tierra ni cielo como lo conocemos hoy. ¿Sigues creyendo que Jesús ha venido a abrogar la Torá? Si es así, pues continuemos. Dice también Jesús en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a él. También dice Juan 14, 24, el que no me ama no guarda mis palabras. Las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Juan 7, del 16 al 18, Jesús le respondió, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si esta doctrina viene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de lo suyo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió es veraz y no hay en él injusticia. Y otra vez nos dice primera de Juan 2, 3 al 6. En esto sabemos que le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Quien dice lo he conocido y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra en el amor de Dios es verdaderamente completo. En esto sabemos que estamos en él. Quien diga que permanece en él debe de andar como él anduvo. Nos dice también Proverbios 28, 9. El que aparta su oído de la ley, su oración es abominable. Y Hebreos 10, 26 al 31. Porque si persistimos en pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que le espera un terrible juicio y un ardor en el fuego que devorará a los rebeldes. Quien transgrede la ley de Moisés será condenado a muerte sin piedad por la palabra de 2 o 3 testigos. ¿De qué peor castigo en tu opinión será juzgado digno quien ha pisoteado al Hijo de Dios y ha considerado profana la sangre de la alianza por la cual fue santificado y ha despreciado al Espíritu de gracia? Porque conocemos lo que él dijo, la venganza me pertenece, yo daré retribución. Y de nuevo, el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo. Pero no, seguimos, hermanos, no termina aquí. Dice Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Y por último, una de las declaraciones más duras de Yeshua, ocultada en parte por nuestras traducciones, dice Mateo 7 del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y hemos hecho en tu nombre muchas buenas obras poderosas. Entonces el Señor les declarará, nunca os he conocido, apartaos de mí, malhechores. En estas traducciones dice, en lugar de malhechores, hacedores de iniquidad. La palabra utilizada aquí en griego es anomía, Strong 458, y significa anarquía, falta de ley, incumplimiento de la ley, desobediencia, pecado. Por lo tanto, leemos por última vez. ¿Qué nos dice primera de Juan 3:4? El que comete pecado también viola la ley. Por el pecado es violación de la ley. Puede ser que muchos después de todo esto no quieran creer lo que dice Yeshua sobre la Torá debido a las epístolas de Pablo, tema que trataremos en otro vídeo. La pregunta que puedo hacer a esa persona es la siguiente. ¿Has utilizado siempre a Yeshua como punto de referencia para fundamentar lo que cree que escribió Saulo, es decir, Pablo? O en cambio, ¿has utilizado siempre hasta ahora a Saulo como punto de referencia para rebatir las palabras de Yeshua? Shalom alejen, hermanos. La paz sea con vosotros. Y que el eterno Elohim nuestro nos dé sabiduría, entendimiento y valentía para estudiar su palabra con renuevo. Shalom, que el Eterno le bendiga grandemente.